Claudia Lavista, nacida en Francia, bailarina, coreógrafa, maestra. Realizó sus estudios en el Sistema Nacional para la Enseñanza Profesional de la Danza y con el maestro Federico Castro. En 1992 funda Delfos Danza Contemporánea junto con Víctor Manuel Ruiz, ganando el Premio Nacional de Danza. Ha sido ganadora de diversas becas como bailarina y coreógrafa por parte del FONCA del FOECA. En el 2001, la crítica especializada la seleccionó como una de las 10 mejores bailarinas mexicanas del siglo XX. Claudia Lavista, Cátedra de Artes UDLAB. El día de hoy tenemos como invitada una gran artista de la escena contemporánea mexicana e internacional del mundo de la danza, la bailarina, coreógrafa, maestra y gestora artística Claudia Lavista. Siguiendo los pasos del doctor Jesús Mario Lozano, cito esta tarde a la coreógrafa y bailarina estadounidense Trisha Brown, que nos dice, "Dancing on the edge is the only place to be", que se traduce al español más o menos, bailar al límite es el único lugar para estar. El trabajo de Claudia Lavista, podemos admirar ese compromiso absoluto con la danza, en donde como espectadores apreciamos un fluir de movimientos en distintos espacios que nos llevan a un límite, a ese límite de lo artístico y lo real, o no lo real, a un espacio liminal entre lo poético, lo real, lo onírico y lo espacial, que nos muestra una frescura y un vocabulario corporal de absoluta libertad. Bienvenida y un honor tenerte aquí en la Universidad de las Américas Puebla, Claudia Lavista. Muchas gracias, Martín. Gracias a ti. Y ahora dejo paso al doctor Moisés Rosas. Muchas gracias, buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a esta quinta sesión de la Cátedra de Artes de la Universidad de las Américas Puebla. Como ya dijo el maestro Martín Balmaceda, hoy vamos a abordar un tema muy importante como es la danza, y a través de una de las figuras más significativas de la escena contemporánea mexicana, la maestra Claudia Lavista, a quien le mando un cordial saludo y me da muchísimo gusto volverla a ver. La maestra Claudia Lavista es una representante muy importante de la danza mexicana. México es un país que tiene una larguísima tradición en cuanto a la danza. El México prehispánico tenía danzas rituales para muy diversos temas, no se conocen realmente bien, pero lo que sí se sabe es la significación y el peso que tuvo la danza en ese México prehispánico en muy diversas culturas y en muy diversos horizontes cosmogónicos. El México colonial, sin duda alguna, también estuvo lleno de danzas rituales muy vinculadas a la evangelización y a la Iglesia Católica. Y las danzas de todos los pueblos a lo largo y a lo ancho de nuestro país que aún permanecen. El siglo XX mexicano se significó por una búsqueda novedosa de la danza en los escenarios. No podemos olvidar a Guillermo Arriaga, a Miguel Covarrubias y tantos otros que configuraron un nuevo lenguaje de la danza mexicana. La maestra Claudia Lavista tiene una sólida formación académica que transitó en muy diversos espacios. En 1992 fue un año clave para su carrera. Funda, con otros compañeros, el grupo en Mazatlán, Delfos, que Delfos, sin duda alguna, hasta el día de hoy, constituye un grupo de danza fundamental en México y además asociado a la educación dancística. Cuando uno piensa los años que han pasado desde la fundación de Delfos y quienes hemos estado vinculados a la vida académica, a la vida cultural de México, sabemos lo difícil que es mantener un proyecto cultural, sea de danza, sea de teatro, sea editorial. Es un México complicado para poder tener un largo tiempo, un espacio, un proyecto cultural. Ellos lo han logrado. Pero la maestra Claudia Lavista, además ha tenido el talento, por sus cualidades, de participar no solo en Delfos. Claudia Lavista es un personaje que ha estado presente con muchísimos grupos en México. Bailarina, coreógrafa, como ya lo dijo el maestro Martín Balmaceda, ha hecho más de 50 coreografías.
Pero no solo son el número de coreografías, sino la capacidad que ha tenido de vincularse y ser querida y aceptada, no solo por grupos de danza, sino porque ha trabajado de una manera interdisciplinaria. Quisiera recordar que esta cátedra de arte UDLAP, Universidad de las Américas Puebla, tiene una vocación interdisciplinaria. Quisiera comentar con nuestra muy querida maestra Claudia que estaban presentes estudiantes de literatura, de teatro, de danza, y que es un proyecto académico, esta cátedra, en la cual participan los estudiantes de diversas disciplinas. Seguramente la maestra Claudia Lavista así lo pensó cuando era estudiante. Ha participado en óperas, ha participado en una serie de manifestaciones culturales y artísticas, y ha trabajado al lado de muchas figuras, como por ejemplo nuestra también muy querida y admirada Sabina Berman. Así pues, Claudia Lavista ha hecho un trabajo muy, muy importante en muchos escenarios de México. Ha impulsado muchos jóvenes. Tuve la fortuna de que trabajáramos juntos en el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Ella ha sido parte del Sistema Nacional de Creadores y fue tutora en el programa de Jóvenes Creadores. Ahí pude palpar su vocación en términos de compartir su conocimiento con la juventud y en la formación de muchos jóvenes de danza, hombres y mujeres. Estuvimos un tiempo muy cerca y pude ver justamente cómo comparte su conocimiento, comparte su experiencia, cosa que no todos los creadores de las diversas disciplinas hacen. La maestra Claudia Lavista, en cambio, tiene vocación por trabajar con los jóvenes. Por lo tanto, nos da muchísimo gusto recibirla aquí. La maestra Claudia Lavista, además, es importante señalar que tiene muchos reconocimientos nacionales y extranjeros, que no sería necesario enlistar en este momento, dado que se pueden consultar. Y además es una coreógrafa, bailarina, que ha trabajado en los 5 continentes. Su talento, su esmero, que en cada coreografía que participa, en el impulso a los grupos, la han hecho que esté presente, como decía yo hace un momento, en los 5 continentes. Querida Claudia, nos da muchísimo gusto recibirte en esta cátedra de artes, que quisiera yo comentar que ha sido muy apoyada por nuestro rector, el doctor Luis Ernesto Derbez Bautista, que ha estado muy pendiente de esta cátedra y aceptó el proyecto de una manera entusiasta. Así pues, querida Claudia, darte la bienvenida más cálida, más amistosa y con mucho entusiasmo recibirte para hablar de un tema que dentro del conjunto de la creación artística para nosotros ocupa un lugar fundamental, como es la danza y la coreografía. Gracias, Claudia, por estar con nosotros y por favor, adelante. Muchas gracias, Moisés. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias a la Universidad de Puebla por esta invitación para participar en la Cátedra de Artes. La verdad es que me da emoción y me da nervios también, ¿no? Porque estoy así junto a un cartel de artistas a los que admiro mucho y a los que quiero mucho. Me siento muy contenta de poder compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a la danza y a la coreografía, y me voy a permitir, para comenzar esta charla, compartir mi pantalla. Bueno, pues quiero comenzar esta charla con la propuesta de que la coreografía tiene una discreta pero contundente manera de estar presente en todos los aspectos de la vida de los seres humanos. La coreografía es el arte de crear estructuras en las que se suceden movimientos. Quiere decir que básicamente todo lo que hacemos en nuestra vida tiene que ver con esta disciplina, porque constantemente estamos creando estructuras de movimiento. En cosas tan cotidianas como levantarnos por la mañana y hacernos un café, decidir por qué pasillo andar en el supermercado, o incluso la manera en la que nos acercamos a saludar a nuestros vecinos, todo el tiempo estamos aplicando principios coreográficos en nuestros hábitos y en nuestra convivencia. Todo en nuestra vida se organiza en relación a acciones que suceden en un tiempo y un espacio específicos. Podríamos incluso afirmar que la ciudad está repleta de coreografías de carros, que los tendederos son curiosas coreografías de trapos movidos por el viento, o que las hormigas se pasan el día haciendo coreografía. Pero no solo eso, nuestro cerebro tiene la capacidad cognitiva y perceptiva de anticipar el movimiento, y por ello entendemos el gesto de los otros con mucha más nitidez que las propias palabras. Somos seres que desde el nacimiento nos relacionamos con
y a partir de la expresión del cuerpo y su relación con el tiempo y el espacio. La danza, entonces, es un lenguaje que no solo conocemos, sino que forma parte de nuestra naturaleza desde hace miles de años. Se trata de una manifestación expresiva que ha acompañado al ser humano siempre y se ha materializado como una forma de revelar nuestra cosmovisión, contexto, cuestionamientos, posturas éticas, estéticas y morales a través del movimiento. Yo creo que pocas cosas son tan bellas como un cuerpo que se expresa. Y la danza, y por supuesto el arte en general, resignifica símbolos, rompe paradigmas de pensamiento, crea nuevas posibilidades relacionales y genera desde su discurso nuevas teorías. Podemos afirmar que somos seres integradores y que todo lo que ocurre en nuestro mundo está relacionado entre sí de una u otra forma. Todo tiene resonancia con otras cosas, por más mínima que ésta sea. Y eso sucede también con la danza. Por ejemplo, podemos decir que la danza es una expresión cultural. Pensemos en las danzas tradicionales de la India o de los aborígenes australianos y en cómo estas son una construcción de identidad. Pero la danza es también una expresión artística. Y como uno de los cientos de ejemplos, vale mencionar el trabajo de la emblemática coreógrafa alemana Pina Bausch, quien con su visión coreográfica marcó el arte contemporáneo de los siglos XX y XXI. La danza también puede ser una postura política, como en el caso del baile que acompaña a la canción El violador eres tú, coreografiada por las integrantes del movimiento feminista Las Tesis. De igual manera, puede ser una forma de visibilizar y empoderar una identidad sociocultural. Por ejemplo, en el baile de estilo voguing que iniciaron las comunidades gays y trans en los 70s como herramienta autorrepresentativa. Es decir, si estudiamos cada uno de los casos que mencioné anteriormente, podríamos relacionar a la danza con la sociología, la historia universal, la historia del arte, la estética, la sociopolítica, los derechos humanos y, por supuesto, la filosofía. Y me gustaría leer esta frase de Nietzsche que dice: aquellos que eran vistos bailando eran considerados locos por quienes no podían escuchar la música. Yo creo que la danza, además, atrae porque nos invita a entender, cuidar y amar a nuestro propio cuerpo. Pensemos que solo el hombre es capaz de producir danza y lo ha acompañado a lo largo de toda su historia. Se trata entonces de una extensión, un reflejo de todo nuestro recorrido, un fenómeno crucial de comunicación que, como ya dije, antecede al discurso. La danza contemporánea es una búsqueda constante de renovación y plantea nuevas formas y paradigmas en relación a los lenguajes del cuerpo, los temas y las cargas simbólicas de las obras. Ver danza contemporánea es abrir una ventana a nuevas preguntas desde lo corporal, y por ello la danza podría ser considerada una filosofía. Ahora bien, la coreografía es una de las formas en que entendemos y nos relacionamos con el mundo a través de nuestros cuerpos y nuestra naturaleza social. El arte es hijo de su tiempo, promulgaría el pintor ruso Vasily Kandinsky. Es decir, que cada cultura define la fisonomía de las danzas que hace en relación a sus contextos y los ámbitos en que se producen. Además, cada cuerpo tiene una historia única que narrar. Ningún cuerpo es igual a otro. Ninguna persona es igual a otra. Este cuerpo que tenemos, con sus características específicas, además de unificarnos como especie, también tiene la facultad de volverse un constructo social. De tal forma que cuando en algunos lugares de África las mujeres pueden caminar con los senos al descubierto, sin que ello plantee ningún problema moral, en otros países las mujeres usan la tradicional burka que cubre todo su cuerpo y lo invisibiliza. Nuestra cultura define en muchos sentidos la relación que establecemos con nuestro propio cuerpo y con el de quienes nos rodean. Sin embargo, con los senos desnudos o arropadas por la burka, estas mujeres tienen la misma facultad de expresión física y la misma cualidad de organizarse en relación al tiempo y el espacio. Una vez más,
todos tenemos un sentido coreográfico innato. Si hacemos una comparación entre la danza prehistórica y contemporánea, quizás una de las mayores diferencias sea que nuestros antepasados no imprimían de subjetividad e individualismo a sus obras, sino que buscaban la representación del contexto, el entorno y la vida cotidiana, así como dotarlas de un carácter ritual y mágico. En la danza de la modernidad, por el contrario, una característica importante es el carácter personal, la relevancia de la voz propia del artista y su búsqueda por representar su interior sin seguir reglas estrictas ni cánones establecidos. Es paradójico observar cómo los artistas contemporáneos volvieron la mirada a los antiguos para tener un punto de partida que les permitiera reinventarse, volver al origen para transformar por completo su expresión artística hacia el futuro. Pero entonces, ¿qué hacemos los coreógrafos profesionales? ¿De qué se trata nuestro trabajo? Un coreógrafo, una coreógrafa, es ante todo un gran observador de la vida y las relaciones entre los seres y las cosas. Todo el tiempo miramos desde y a través de la lente del pensamiento coreográfico. Esto nos permite imaginar situaciones y nuevas organizaciones espaciotemporales de los cuerpos y las cosas. Pero además, y esto es lo más enigmático, un coreógrafo desarrolla la capacidad de generar poesía a partir de reordenar las piezas, como los poetas que al reorganizar el lenguaje nos dan el regalo de leer otros mundos posibles. Pero el coreógrafo o cualquier artista no es un ser iluminado y puro que habla desde una total libertad y neutralidad como simple vehículo de una expresión divina. Por el contrario, es hijo de su tiempo, su contexto y sus circunstancias. Todos ellos elementos determinantes en la construcción emotiva, estética y psicológica de sus obras. Yo comencé a hacer coreografía más o menos a los 17 años. Al inicio eran ejercicios pequeños, formas de entender el lenguaje del cuerpo y los principios semióticos, para poco a poco encontrar estructuras coherentes, capaces de expresar algo, con suerte, de manera poética. Y desde entonces se volvió una práctica continua en mi vida, una vocación que ha caminado en paralelo con mis otras dos pasiones, que son la interpretación y la docencia. Estas tres actividades están trenzadas en mi vida desde hace muchos años y construyen cada día mi manera de estar en el mundo. Mi trabajo lo he realizado mayoritariamente con la compañía Delfos Danza Contemporánea y en la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán, ambos cofundados con mi colega Víctor Manuel Ruiz y con los integrantes de Delfos desde hace casi 30 años. Y como todos somos seres relacionales y la danza tiene relación con todo, mi gran pasión ha sido trabajar desde la colaboración interdisciplinar con otros colegas, como bien decía Moisés. De tal suerte que he tenido la fortuna de realizar proyectos al lado de escritores, filósofos, fotógrafos, arquitectos, pintores, músicos, dramaturgos, escenógrafos, iluminadores, directores de ópera, especialistas en sistemas de cómputo, geriatras, neurólogos y, por supuesto, coreógrafos y bailarines. El diálogo con cada uno ha ampliado de manera definitiva mi visión del arte y de la vida. Desde mi experiencia, los procesos creativos son espacios de diálogo. Son, yo llamaría, terrenos de provocación. Un trabajo de colaboración estimula la inteligencia, sensibilidad y creatividad de quienes lo integran. Y sobre todo, genera en todos ellos la oportunidad de cambiar de punto de vista, de reconocer el mundo desde otras perspectivas. La creatividad, me parece, es siempre un viaje de incertidumbre. Comienzas en un punto sin conocer el final. ¿Será por eso que es tan adictiva? En este sentido, y un punto interesante que me gustaría mencionar es que el pensamiento coreográfico puede tener diversas plataformas de salida. Me refiero, por ejemplo, a que una idea puede dar como resultado una danza escénica o la creación de un libro, una pieza para sitio específico o un proyecto para la escena virtual. Y me gustaría mostrar algunos ejemplos de esto. Primero les voy a compartir el demo de una obra que se llama Cuando los disfraces se cuelgan, que realizamos juntos Víctor Manuel Ruiz y yo,
y en la que colaboró también Eloís Kazán en el diseño del vestuario y Renato González en la realización de los videos. Entonces les voy a pedir a nuestros colegas de los sistemas si pueden, por favor, correr este video. La máscara. El disfraz. Maniobras útiles para sobrevivir. Para ser amado. Para escapar del mundo y evitar la realidad. Pero es difícil esconder lo que somos. Y al final, nuestra verdadera identidad siempre aparecerá. Trabajamos con la idea de la máscara y del disfraz para justamente jugar con la idea de lo que camuflajeamos, ¿no? Y luego también nos preguntábamos mucho sobre las relaciones que establecíamos a través del escondite. Entonces, bueno, es una obra que se ha bailado muchísimo a lo largo de todos estos años y que se ha presentado mucho a nivel internacional. En segundo lugar, les quiero compartir un proyecto editorial que realicé en colaboración con el pintor Rafael Samarripa. Se trata de 2 flipbooks, que son estos libritos, saben que se pasan rápidamente y generan esta sensación de movimiento. Entonces, pues son libros coreográficos que fueron creados especialmente para celebrar los 90 años de nuestra entrañable Guillermina Bravo, quien es una de las fundadoras de la danza mexicana. En este proyecto trabajé además con Luigi Amara y Tumbón Ediciones en el diseño de estos pequeños libros. Les voy a enseñar un fragmento para que lo puedan ver en video, porque desafortunadamente me encantaría mandarles los libros por aquí para que los pudieran agarrar y tocarlos, pero por lo menos nos vamos a dar una idea de lo que es con este video.
Proyecto, por ejemplo, trabajé al lado de un pintor, que es el maestro Samarripa. Miren, ya lo traje. Son estos libros. Entonces son estos libros que los mueves así, ¿no? Y ustedes ahorita en el video lo que veían, digamos, fue el proceso de creación. Que el proceso fue tomar un video de la maestra Guillermina con esta flor, después hacer estos dibujos del maestro Samarripa y después integrar ambas cosas ya con Tumbón Ediciones en la edición del libro. Fue un proyecto muy hermoso porque además tuve de veras el privilegio maravilloso de filmar la última danza de Guillermina Bravo. O sea, la última vez que Guillermina bailó fue esto que ustedes vieron ahorita en este video y entonces eso, bueno, me conmueve muchísimo. Ahora, pensando en esto de las diferentes plataformas de salida de los proyectos, bueno, ahorita les presenté ya una obra escénica y un proyecto editorial. Ahora me gustaría mostrarles un fragmento de un proyecto para sitio específico. Lo que quiere decir un proyecto para sitio específico es que está hecho para un lugar que no es teatral, ¿no? Que no es el teatro, que puede ser el metro, la calle o cualquier otro espacio. Este proyecto se titula Ladrillo y Telar y lo llevé a cabo en la compañía Danzas del País Vasco en 2019 y en él colaboró un músico también que se llama Íñigo Aguirre. En este proyecto además trabajé con bailarines tanto experimentados como jóvenes estudiantes de danza no experimentados de un barrio popular de San Sebastián que se llama Egia. Se trató entonces no solo de un proyecto de sitio específico, sino también de un proyecto de integración comunitaria y social, que es otra de las plataformas de salida del trabajo que hacemos los bailarines. Entonces les voy a compartir un fragmento de este proyecto. Entonces yo voy a poner música y órale, rájale. Acuérdense que al final todo el mundo va para el piso. ¿Está? Vale. ¿Qué pasaría si de entrada en el mundo nos dijéramos que sí? ¿No? Conoces a alguien y le dices que sí, a que sea diferente, a que tenga una cultura distinta, a que sus creencias sean diferentes, en vez de, como estamos acostumbrados, a decir de entrada no a lo que es diferente, no a lo que me da miedo, no a lo que viene de un país extranjero. Entonces, bueno, partiendo de este deseo, de esta utopía de decir que sí, también me pregunto qué nos hace sonreírnos, qué hilos nos conectan como seres humanos, cuáles son esos hilos invisibles que nos hacen de pronto reconocernos en la calle y sonreírnos, ¿no? La pieza se llama Ladrillo y Telar y se llama así porque otros de mis intereses es que me parece que el arte tiene que ser un constructor de telares. O sea, tiene que construir relaciones, tiene que construir espacios para encontrarnos, tiene que construir diálogo, tiene que integrarnos, ¿no? como humanidad, no alejarnos. Entonces, y me parecía que ese título quedaba bien porque ladrillo, porque vivimos en una ciudad de ladrillos y muchas veces esas ciudades en vez de acercarnos nos alejan, ¿no? O sea, nos plantean paredes, nos plantean muros, ahora que están muy de moda los muros con esto de que por ejemplo en México quieren hacer un muro, ¿no? El vecino, pues a mí me parece que hay que tirar esos muros y la única manera de tirarlos es construyendo telares humanos, o sea, que esas construcciones sean desde la humanidad, desde lo que nos hace similares. Paso todos los días o muchos días por aquí y no percibo ni la mitad de todo lo que hay aquí, que hoy he percibido con la pieza, ¿no? La parte de debajo del túnel que me ha parecido, o sea, súper especial, o sea, una imagen brutal, ahí toda esa, ¿no? Estrecho, largo, profundo, con todo ese montón de bailarines ahí debajo. La caminada sobre el agua ha sido brutal, el bosquecillo, que no tenía yo percepción de que hubiese un bosquecillo aquí en la mitad de esta plaza y está ahí, y luego toda la parte final que lleva todas esas líneas de las, ¿no? Cómo se han aprovechado todos los juegos con los bancos, o sea, me ha parecido que ha habido una integración de la coreografía con el espacio, pero muy, muy, muy profunda, ¿no? O sea, que ahí el resultado ha sido súper potente. O sea, para nosotros poder tener esta oportunidad de que los alumnos experimenten estilos distintos, con una coreógrafa internacional. Les aporta trabajar un estilo de danza diferente, eso para empezar, trabajar o bailar al aire libre, en la calle, con la gente de la calle y aprender, o sea, sobre todo aprender de la gente que
que baila, aprender el saber estar también con más gente, el trabajar en un proyecto más grande, en poco tiempo, el tener la responsabilidad de cumplir. Pues ese es un fragmentito de este trabajo. Bueno, ahora miren, durante los últimos 8 meses de pandemia, que ha sido la locura para todos, he investigado mucho sobre las herramientas de la plataforma Zoom como forma de creación escénica, desde la virtualidad. Entonces, quiero enseñarles 2 fragmentos muy cortos, duran 1 minuto cada uno, de cosas que he estado haciendo en relación a esto. Primero les voy a mostrar un fragmento de una pieza que se llama Mar Afuera, que yo la defino como un juguete coreográfico digital, que fue creada especialmente para la Compañía Nacional de Danza y que se acaba de estrenar en el Festival Internacional Cervantino Virtual. Y en este trabajo colaboré con Raúl Mendoza, que es un especialista en sistemas. Entonces, si podemos ver este fragmentito y luego les cuento del otro. Se va a presentar completo, digamos, en un streaming que va a ser el Colegio Nacional. Por ahí le avisaré a Moisés para que los invite. En segundo lugar, les quiero mostrar fragmentos de una pieza que se llama Engram 4. Un engrama es aquello que deja huella en la memoria. Es una experiencia, una impresión que deja huella en la memoria. Esta pieza la realicé en colaboración con 4 bailarines, 2 norteamericanos y 2 integrantes de Delfos, con el compositor Albert Mazayas de San Francisco y una vez más con Raúl Mendoza, que es especialista en sistemas. Y fue una comisión de la Virginia Tech University y se estrenó recientemente, hace como 1 mes y medio. Entonces les voy a enseñar también 1 minuto nada más de la pieza para que se den una idea de esto que estoy investigando ahora a través de la plataforma de Zoom. Ha sido realmente interesante descubrir las posibilidades poéticas de Zoom a través de las herramientas de la misma plataforma.
digamos, en estos 8 meses me han permitido crear 3 trabajos digitales en tiempos tan complejos. De hecho, a manera de comercial, me gustaría invitarlos mañana, viernes, a las 7 de la noche, Ciudad de México. Se va a presentar la pieza Telempatías, Ensayos Improvisados, en vivo, a través del Festival de Tonos. Y bueno, si les interesa, pueden encontrar la información en la página web proyectoactinio.com. Pero bueno, estas piezas se hacen en vivo. O sea, lo que a mí me interesa es que la poética y el ritual de ir al teatro y el ritual de ver las cosas en vivo sigan sucediendo a pesar de la virtualidad. Entonces, lo que ustedes están viendo, yo lo estoy dirigiendo en Zoom, yo estoy con una cámara oculta, estoy dándole direcciones a los bailarines y los bailarines están haciendo todo esto en vivo y yo me convierto en una editora. Entonces, es como si esta coreógrafa se volviera más bien como una especie de directora de cámaras, ¿no? Bueno, por último, les quiero mostrar un trabajo que me gusta muchísimo, que es con adultos mayores y que llevo desarrollando desde hace unos 10 años, al que nombro El Cuerpo Sabio. Les voy a compartir un fragmento de un video que realicé en una residencia, en una casa de retiro que se llama Montgomery Place en Chicago, gracias al apoyo de una Mellon Fellow que me otorgó la Universidad de Chicago. Entonces les voy a mostrar un fragmento de esto y con esto termino de mostrarles videos y continúo un poco cerrando esta charla. Voy a volver a compartir mi pantalla. Me pareció importante compartir estos ejemplos con ustedes porque desde mi experiencia cada nuevo proyecto se construye a través de la formulación de una serie de preguntas. Algunas son formales, otras son de fondo. Las razones, me parece, por las que el hombre crea
suelen ser las mismas desde siempre. Entenderse a sí mismo, representarse, dejar evidencia, dejar huella, romper patrones, revolucionar, evocar, convocar, reunir, reconocerse, replantear. Y para mí, además, la intuición juega un papel fundamental en todo esto. Considero que el arte es el gran oráculo, ese espacio simbólico en el que podemos abrir la mirada a lo que desconocemos y entendernos y reconocernos. Como diría Octavio Paz, el mundo cambia si dos seres se miran y se reconocen. Podríamos decir entonces que el mundo cambia si una persona ve, siente o escucha una obra de arte y se reconoce en ella. De ahí su papel fundamental en la vida del ser humano, sobre todo para construir comunidades empáticas que sepan encontrarse a sí mismas, ser abiertas, ser incluyentes, ser tolerantes y sobre todo no tener miedo a lo distinto. El mundo actual me parece que está saturado de información y banalidades que han querido sustituir la experiencia artística. Los medios generan un fenómeno llamado cultura sustitutiva, que aparta al espectador del contacto directo con la obra, sustituyéndolo por una información que no podrá generar nunca arrebato, ni creencia, ni emoción alguna. Creo que el arte vivo es insustituible. Y con esta pandemia ha quedado más que claro, ¿no? Podremos tener cientos de conferencias por Zoom y pasar horas viendo piezas artísticas desde nuestros dispositivos, pero nada puede sustituir estar en una sala de conciertos, en una función de danza o frente a un cuadro. Me parece que el siglo XXI requerirá de todo un nuevo y profundo estudio. Me resulta muy complejo imaginar un mundo donde existen ya una biotecnología capaz de modificar el ADN de los seres humanos, generar hombres cyborg o insectos modificados a nivel genético. El arte de nuestro tiempo aún se está escribiendo. Lo que es un hecho es que ha sido la gran escritura del hombre. Extraño tiempo, el nuestro, en el que se pone en cuestionamiento su fundamental relevancia. Creo que solo la ignorancia podría justificar esta postura. Quise nombrar a esta conferencia Danzar para Mirar, porque la danza en mi vida ha representado la lente desde la cual he podido realmente mirar hacia mi interior y hacia el exterior. Bailar y hacer coreografía ha implicado construir justamente un puente entre estos dos espacios. Podría decir que mis danzas o mis proyectos o mi trabajo son el punto de intersección entre lo que está dentro y lo que está fuera de mí. Pero también creo que en ustedes, que no, quizás algunos no se dedican a la danza, sucede lo mismo. Quizás aún no lo saben, pero todas esas pequeñas danzas y coreografías que construyen cada día son sus puntos de conexión con el mundo. Yo lo que espero es que esta charla haya sido o sea ante todo una provocación, sobre todo una invitación a lanzarse a la aventura de generar proyectos que dialoguen con el cuerpo y la coreografía y a que se enriquezcan desde el diálogo con otras disciplinas que les permita ver la magnitud del mundo y la amplitud de sus posibilidades. Me gustaría cerrar contándoles que Platón estableció la instrucción de la danza por ley en beneficio del desarrollo de la República, porque para él, en sus representaciones, la danza expresaba una simbología tácita y formaba parte del conjunto de instituciones que cohesionan y salvaguardan al Estado-nación. Qué lejos estamos de ese pensamiento y qué urgente sería asimilarlo. Pues muchas gracias. Y ahora va a venir una serie de preguntas y vamos a comenzar con la maestra Jae-Jin Choi, que es la coordinadora de la licenciatura en teatro. Jae-Jin. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias por la presentación, Claudia. That was very interesting. I collect some questions from the students in dance department. So, ¿qué cambios ha visto en las artes escénicas debido a la pandemia? Y ¿cómo sería diferente hacer y compartir danza en el futuro debido al COVID-19?
So, what changes have you seen in the performing arts due to pandemic, and how does dance making and sharing will be different in the future or from now on due to COVID-19? Ujú. Bueno, esas dos preguntas me las he tratado de responder yo con el trabajo que he estado haciendo digital, justamente. Creo que muchas cosas van a cambiar. Creo que se han abierto nuevas oportunidades de poéticas a través de lo digital, pero no creo que vayan a sustituir al arte presencial. Es decir, en cuanto podamos, en cuanto este desgraciado bicho nos dé chance, vamos a salir a los teatros, vamos a regresar a las fiestas, vamos a regresar a los conciertos. Yo siento que a todos nos urge. Yo estoy así que no puedo más por regresar al teatro. Pero hay otra parte de esto también que es verdad, que se llama, bueno, que es la famosa resiliencia, ¿no? O sea, los artistas hemos buscado la manera de conectarnos con los demás y hemos buscado la manera de hacer trabajos con estas nuevas lógicas digitales. Yo que soy una absoluta ignorante de las tecnologías, pues para mí ha sido un gran descubrimiento saber que ahora puedo hacer danza en Zoom, ¿no? Y ya he hecho 3 obras y voy a seguir haciendo estas obras. Entonces, pienso que como en las grandes crisis se rompen enormes paradigmas, pues esta crisis también nos está empujando, aunque no querramos, a romper muchos paradigmas en relación a la comunicación. Pienso que incluso cuando ya regresemos a los teatros, hay mucha de esta información digital que hemos aprendido que se va a llevar a los teatros también. Y creo que estamos, no ante el nacimiento, porque esto lleva muchos años, quizás desde los 60, pero ahora sí estamos ante el surgimiento absoluto de la hibridación. O sea, creo que este fenómeno de hibridación llegó para quedarse. Y a mí no me parece ni bien ni mal. Simplemente me parece que es lo que está sucediendo y que hay que hacer algo creativo con ello. Muchísimas gracias, Claudia. Ahora van a venir distintos estudiantes de distintas licenciaturas y te van a hacer distintas preguntas. Nuestro primer estudiante es Jorge Huidobro, de la licenciatura de Arquitectura. Hola, mucho gusto. Bueno, ¿usted piensa que la performatividad se puede ver afectada por el espacio? La performatividad se define por el espacio, no solamente se ve afectada, la define el espacio. Cuando yo les enseñé este ejemplo de sitio específico de la obra que realicé en esta plaza, esta es una plaza además en donde están los juzgados. Ahí, no sé si se vieron en el video, pero están ahí los juzgados. Entonces, yo trabajé en esa plaza durante 3 semanas con los bailarines, con el viejo y con la niña, y nos tocó ver de todo. Nos tocó ver manifestaciones, nos tocó ver gente que se divorciaba, nos tocó ver niños que recién nacían, y todo eso fue modificando digamos, como el sentido poético de la pieza. He trabajado también en espacios muy particulares, por ejemplo, en casas viejas. Luego hicimos en Delfos un proyecto muy interesante en un restaurante y estaba vinculado a la comida, ¿no? Luego hice un proyecto que tuvo mucho que ver con la arquitectura, Jorge, que se realizó en el Logan Center, que es un centro cultural en Chicago, y me pidieron hacer un espectáculo, por llamarlo de alguna manera, que estuviera en todo el edificio. Entonces, yo armé toda una secuencia, digamos, de acciones en donde el público entraba a un elevador y en el elevador pasaba algo definido por el elevador, y luego salía y en el pasillo había otra escena que evidentemente estaba definida por el pasillo. Es decir, el cuerpo siempre está en diálogo con los espacios y desde ese diálogo encuentra las lógicas de relación. Entonces, la respuesta es que absolutamente sí. Gracias. Ahora viene Claudia Franco. Claudia, ¿nos puedes decir de qué licenciatura eres tú, por favor? Hola Claudia, soy Claudia. Soy Claudia Franco, estudio danza, ya estoy en el último semestre. Y por lo mismo esta pregunta surge porque creo que somos todólogos a veces, los artistas. Tengo que producir, tengo que hacer, tengo que crear todo y me llama mucho la atención saber cómo desarrollaste al inicio de tu trayectoria profesional tu propio método de gestión, tal vez, de gestión cultural, y cómo es ahora o qué ha sido distinto, qué contrasta. Y lo digo porque creo que a todos, o al menos a mí, que yo también pues, me gusta más crear,
siempre estamos como que uno tiene que ver el vestuario, tiene que ver la música, casi que quiere hacerse todólogo y resolver todo en un inicio, pero creo que me gustaría saber cuál ha sido tu camino. Sí, fíjate que lo que preguntas, Tocaya, es muy interesante y es muy, muy complejo, la verdad. Yo te puedo decir que no en los inicios de mi carrera, ahorita, o sea, que está, espero que esté a la mitad y todo, no ya de bajada, ¿no? Pero bueno, ahorita, en este momento, en Delfos todos hacemos de todo. O sea, llegamos y barremos el teatro y recogemos nosotros el vestuario, o sea, no tenemos a 30 personas que vengan como el Circo del Sol a que nos... No, o sea, en realidad nosotros hacemos todo. Pero quizás, mira, quizás una respuesta, digamos, en las estrategias de gestión que hemos tenido desde Delfos ha sido que siempre lo que estructuramos fue un equipo de trabajo con personas que tienen diferentes intereses y diferentes talentos, además de la danza, y descubrimos que todos esos intereses y talentos podían estar al servicio de un solo proyecto, que en este caso es Delfos. Entonces, por ejemplo, en la compañía hay alguien que es buenísimo haciendo vestuario, pues se ocupa de eso. Hay otro bailarín que le encanta hacer video, pues entonces él se ocupa de los videos. A mí, por ejemplo, yo soy muy buena con la gestión, pero porque lo he venido aprendiendo, no lo aprendí en la universidad, yo no estudié gestión cultural ni mucho menos, sino que en realidad mi aprendizaje ha sido desde la propia experiencia. Otra cosa que es importante es que es fundamental. Yo creo que las carreras se construyen a partir de los vínculos. Las relaciones que tú estableces con tu generación, por ejemplo, en la universidad, ¿no? Que seguramente hay estudiantes, de música y estudiantes de arquitectura y estudiantes de danza y de teatro, pues todos esos que están estudiando en ese campus son potenciales colegas y son potenciales colaboradores. Entonces, yo lo que te diría es que te acerques a toda esta maravilla de cúmulo de disciplinas distintas que están en la universidad y que comiencen a imaginar proyectos juntos, porque creo que las carreras nunca se construyen en solitario. Yo no lo creo así. O sea, las carreras siempre se construyen en tejido. Y ese tejido tiene que ver con esas relaciones que se establecen desde muchos lugares. A veces son desde un lugar de gran admiración, a veces son desde un lugar de necesito un videoasta porque quiero hacer una videodanza. Pero luego ese videoasta se convierte en tu gran amigo y entonces sigues trabajando con él a lo largo de los años. En fin, las carreras no se construyen de manera lineal, sino más como por estructuras que se van uniendo, ¿no? O sea, como muy escheriana la cosa. Entonces, yo te diría que eso, o sea, únete a las personas que te interesan y comienza a generar proyectos y empieza a encontrar las oportunidades de plataformas. Ahorita hay muchísimas. Cuando yo empecé a estudiar no existía el FONCA, no había becas, no había giras internacionales, vaya, no había internet para acabar pronto, que a ustedes les va a parecer casi inaudito. Muchas gracias. Ahora viene el próximo estudiante, es Luis Daniel. Luis Daniel, ¿te puedes presentar, por favor? ¿Y de qué licenciatura eres tú? Hola, yo soy estudiante de Artes Plásticas y, bueno, a mí me gustaría preguntarle si usted cree que es esencial, fundamental o importante la música dentro de la danza contemporánea. Sí, yo te diría que sí. Es fundamental, esencial y absolutamente básica. No solamente la música, la educación interdisciplinar, Luis. Te puedo dar el ejemplo de la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán, que es la escuela que fundamos en Delfos, que está en el Centro Municipal de las Artes de Mazatlán. Cuando hicimos ese plan de estudios hace más de 20 años, pensamos que lo más importante era justamente el cruce interdisciplinar. Entonces, los alumnos no solamente toman clases de danza, de ballet, de coreografía o de cosas relacionadas con la danza, sino que tienen clases de artes plásticas durante 4 años, de música, de filosofía, de literatura, de producción, de teatro, en fin, una serie de herramientas de producción escénica, de inglés, por ejemplo, ¿no? Tienen todas las disciplinas cruzadas y todo el tiempo están pasando, por ejemplo, de la clase de danza se pasan a la clase de dibujo y de la clase de dibujo se pasan a la clase de música y luego regresan a la clase de coreografía. Entonces, sin que se den cuenta, se está formando, digamos, un entretejido neuronal de cómo relacionar una cosa con otra y de cómo relacionar no solamente, digamos, desde el intelecto, sino desde la experiencia. Y eso ha sido muy interesante en este gran ejercicio pedagógico que hemos realizado desde Delfos con la escuela. Así que sí, no solamente la música,
todas las demás artes también. Y Gracias. a continuación es Valeria Jiménez Suárez. Valeria, ¿nos dices de qué licenciatura eres tú, por favor? Sí, hola, yo soy Valeria, soy de la licenciatura de Diseño de Información Visual. Bueno, gracias por la conferencia, estuvo muy interesante. Y bueno, mi pregunta es que en una de sus entrevistas, usted menciona que el movimiento es empoderamiento. ¿Alguna vez este empoderamiento se vio afectado por alguna condición física, social o étnica, personalmente hablando? Bueno, física sí, porque me he lastimado miles de veces la rodilla, el tobillo y tal. Pero cuando me refiero a lo del empoderamiento, a ver, si me lo permiten, yo quisiera invitarlos simplemente a que se paren derechos, o sea, que se sienten derechos donde estén, ¿no? O sea, y lo que les voy a pedir es que imaginen, cierren un momento los ojos e imaginen la punta de su cabeza y luego tracen una línea imaginaria que llega hasta el sacro. O sea, imaginen su columna erguida y ahora planten, si tienen las piernas cruzadas, planten las dos plantas del pie sobre el piso. Sientan ese piso y sientan esa conexión con la tierra. Ahora les voy a pedir que abran los brazos y los extiendan hacia arriba, como en una V, en una V, ¿no? Y ahí simplemente cierren los ojos y tengan una autopercepción de su cuerpo en este momento y en ese espacio en el que están ahorita. Tomen una inhalación profunda y exhalen. Bueno, soltamos esa postura. Esto nada más, esto que hicimos ahorita, está mandando una información neuronal por un lado, pero biológica por otro, pero anatómica por otro, de ser y estar en un espacio. Ser y estar es básicamente empoderarse. O sea, cuando yo hablo del empoderamiento me refiero a estar en ti mismo o estar en ti misma, en poder de ti, ¿no? Entonces, efectivamente, el trabajo con el cuerpo, el trabajo con la danza, pero en realidad con el cuerpo en general, el yoga, ¿no? O meditar incluso, justamente genera este ciclo biológico de integración. El movimiento nos integra. Ustedes piensen en algo que no se mueva y ¿qué pasa? Se muere. Hasta un río. O sea, un río estancado que no se muere, se va a morir. Una persona que se tira a la cama y decide no moverse más, se va a morir. Es seguro que se va a morir. Entonces, el movimiento genera vida y la vida genera empoderamiento. Claro, esto lo podemos llevar a muchos lugares. El trabajo que yo hago con los adultos mayores tiene que ver con este tipo de investigación, que tiene que ver con la neurología también y con la neurociencia y con el neuroartes. Es que ahora hay una cantidad increíble de disciplinas muy interesantes que se integran con la danza, porque y sobre todo ahorita, o sea, vivimos en una época en la que el cuerpo está completamente abandonado. Casi todos, estoy segura que pasamos horas y horas y horas enfrente de la computadora y empezamos a hacernos así, ¿no? A encorvarnos. Y este pobre cuerpo necesita estirarse. Y yo les diría así como tip, de verdad que en las mañanas cuando se levanten simplemente se paren, estiren los brazos, o sea, erguidos, parados y se queden respirando ahí un minuto. Todo cambia en el sistema biológico del cuerpo con solamente esa acción física. Digamos, la vida está construida de acciones físicas, de movimiento todo el tiempo. Entonces, lo que yo hago con los adultos mayores es que yo lo vinculo con sus memorias, a partir de memorias que ellos empiezan a platicar en estas sesiones, comenzamos a generar un lenguaje de movimiento que tiene que ver con su propio cuerpo en relación a sus recuerdos. Y es muy hermoso y lo que yo he descubierto después de 10 años de trabajar este sistema es que justamente estos adultos mayores descubren de nuevo ese empoderamiento sobre ellos mismos. Gracias Claudia. Y finalmente tenemos al alumno Carlos Daniel Flores de la licenciatura en teatro. Hola, mucho gusto. Soy Carlos Daniel y bueno, antes quisiera decir que creo que disfruto, aunque a veces se sufre bastante, vivir en estos tiempos donde muchísimas cosas se están rompiendo, muchísimas cosas se están revolucionando y pues hay muchos choques ideológicos, culturales que nos está tocando enfrentar. Entonces, desde el punto de vista artístico, esto representa para nosotros
creo que muchísimas más posibilidades que a veces, como dije, hieren, pero también nutren mucho. Y pues yo quisiera saber de qué forma la inclusión, sobre todo de cuerpos y diferentes energías, forma parte de su trabajo. Pues absolutamente. Por eso yo les quise enseñar estos distintos ejemplos, porque hay desde una niña hasta un viejo, ¿no? Y pasando por bueno, y estudiantes que, ¿no? Especializados, no especializados, en fin, adultos mayores que pues no son ninguno de ellos bailarines. O sea, creo que la danza tiene muchas, como les decía en la charla, ¿no? Muchas plataformas de salida, muchos usos también, ¿no? Entonces, a veces la danza que yo hago tiene que ver simplemente con bueno, no simplemente, pero tiene que ver con una plataforma de salida escénica. Pero hay otra que no tiene que ver con esa plataforma, que tiene que ver con una plataforma desde lo social. Y creo que ahí es donde lo que tú dices cobra una relevancia importantísima. A mí me parece que la danza debería de estar en todas las escuelas, debería de estar en todos los asilos, debería de estar en relación a los niños, por ejemplo, con capacidades diferentes. O sea, la danza debería de estar en todas partes, no para que hagan un bailable, no, para que se encuentren con su propio cuerpo y al encontrarse con su propio cuerpo entren en contacto con ellos mismos y entonces puedan entrar en contacto con alguien más. No hay manera de contactar con nadie si tú primero no contactas contigo mismo. Y el cuerpo es el mejor vehículo para hacer eso. O sea, por eso la meditación es mágica, ¿no? Porque lo único que haces es cerrar los ojos y respirar, conectarte con lo más simple y lo más esencial que tenemos, que es la respiración. Entonces, bueno, si de ahí empezamos a llevar esto al movimiento, no solo al movimiento per se, sino a la capacidad de expresión, o sea, la necesidad intrínseca que tenemos todos los seres humanos, no solamente los bailarines, de expresarnos, y la manera en la que constantemente nos expresamos además desde el cuerpo, porque aquí muchos de ustedes no se dedican a la danza, pero todo el tiempo se están expresando con el cuerpo. Muchas de esas expresiones, además, son reprimidas, por lo que tú dices, ¿no? Porque a veces no es una sociedad incluyente, o a veces es una sociedad moralista, o la religión tiene mucho que ver con eso. Siéntate con las piernas cerraditas, o si eres gay se convierte en un conflicto, ¿no? Estamos llenos de estos tabúes absurdos que en lo que impactan directamente es en la expresión de lo personal. Y lo más personal que tenemos es el cuerpo, entonces impacta en la expresión del cuerpo. En mi trabajo, de maneras muy distintas, me gusta trabajar con todo tipo de cuerpos, con todas las edades y con todo tipo de personas. He aprendido mucho de eso, no solamente de trabajar con bailarines profesionales. Claudia, antes de concluir, te quiero agradecer tu generosidad y tu presencia por haber tenido esta plática contigo y esta charla, que creo que hemos podido conocerte un poco más mejor a ti personalmente y también como artista, y tu desempeño, que lo encuentro formidable, y de tu trayectoria, que es realmente impresionante y creo que un orgullo para México. Y dejo finalmente acá al doctor Moisés Rosas para concluir nuestra plática del día de hoy. Doctor Rosas. Doctor, no lo escuchamos. ¿Doctor? No. Ahora sí. Gracias. Yo creo que ha sido profundamente conmovedor la plática. La plática yo creo que tiene muchos aspectos muy interesantes a recuperar, desde la parte técnica, la parte humana, la parte cultural. Es muy diverso lo que nos presentó la maestra Claudia Lavista. Ha sido una plática, desde mi punto de vista, muy enriquecedora, pero tiene esta parte, además, muy conmovedora, que es la de haber visto, por ejemplo, a Guillermina Bravo, que a mí me conmovió enormemente. Yo tuve la fortuna de conocerla, y entonces, bueno, o los adultos mayores o los jóvenes. Creo que se reafirmó a través de la plática la importancia que tiene, como lo dijo ya la maestra Claudia Lavista, la relación con el cuerpo, con nosotros mismos, con la recuperación de nosotros mismos como cuerpo. Creo que la frase de Kandinsky, el arte es el hijo de sus tiempos, me parece absolutamente recuperable y genial. Y si como es aplicable, deberíamos de pensar qué pasa con las tecnologías, que también se abordó de manera importante. Pensé mucho en Jaime Humberto Hermosillo,
el cineasta muy querido amigo ya fallecido, que al final de su vida, lo que Jaime Humberto Hermosillo hacía, después de haber hecho tantas películas importantes, hacía cine con su teléfono digital. Jaime Humberto fue un pionero de emplear la tecnología, y creo que, como ya se dijo, sería muy importante ver cómo va la tecnología de acuerdo a la creación artística. Y sin duda alguna reiteramos que la producción artística y cultural es el desarrollo espiritual de un pueblo. Creo que esto queda clarísimo a través de la plática de la maestra Claudia Lavista. Y finalmente yo diría algo que seguramente no van a compartir conmigo los compañeros de artes plásticas, de teatro, de literatura, de las nuevas tecnologías aplicadas a la creación artística, pero yo creo que la danza es la que más apoyo necesita. Comparto plenamente con la maestra Claudia Lavista que la danza debería estar presente en las escuelas, debería estar presente en muchos aspectos de la formación, ya no diría de unos alumnos, porque ella lo dijo claramente, sino en la formación del ser humano. Y sin embargo, paradójicamente, conmoviéndonos todos con Pina Bausch o con quien sea, en términos de la danza en la escena, la danza es la disciplina artística a veces menos apoyada. Eso me parece incomprensible. Desde hace muchos años, en el tiempo que tengo de trabajar en el sector cultural, siempre me he preguntado por qué una disciplina tan importante como la danza no puede estar tan apoyada como el teatro, como la literatura, etc. Por eso dije, seguramente a los otros compañeros de las otras disciplinas no va a ser muy agradable mi comentario, pero no quería yo dejar de terminar esta plática sin compartir con ustedes, y lo reitero a partir de la plática de la maestra Claudia Lavista, la importancia que tiene apoyar a la danza, sea por las instituciones culturales sociales, sea por quien hace promoción cultural, o sea por el sistema educativo. Y creo que al escuchar a la maestra Claudia Lavista nos damos perfectamente cuenta de la importancia que tiene no solo el desarrollo físico, que tiene que ver mucho con el desarrollo espiritual. La danza debe ser mucho más apoyada como disciplina y creación artística en nuestro país. Y como diría Carlos Monsiváis, la cultura es el alma de México. Claudia, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias Moisés, muchas gracias Martín, muchas gracias a ustedes los alumnos sobre todo. A mí me emociona mucho hablar a gente que está estudiando y que está empezando a encontrar sus voces o que ya las tiene más o menos encontradas y provocar algo, ¿no? Entonces les agradezco mucho este espacio, coincido con Moisés en que la danza es de las menos apoyadas y justamente estamos en toda una revolución ahorita para que eso se transforme, se tiene que transformar. Me parece que la cultura en este momento es fundamental en la vida de todos, como siempre lo ha sido, pero ahora más, y es el momento de defenderla a capa y espada y de defender sus presupuestos y sus espacios y sus sitios, ¿no? Entonces, además aplaudo mucho a la universidad, de verdad, por apoyar a la danza y a las artes y por hacer esta cátedra. Les agradezco muchísimo haberme incluido, me siento muy honrada.